Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en esta tarde primaveral con 26 grados en la región metropolitana y que está además cargada de noticias. Les contábamos lo que va a ocurrir a partir del día 1 de octubre con el plan paso a paso y el fin del toque de queda. Es con lo que comenzamos porque fue el anuncio oficial de que el Estado no va a renovar el estado de excepción, con lo que este jueves va a terminar el toque de queda y también las cuarentenas. De todo lo que se informó el día de hoy nos va a contar Estefanía Bustamante. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Y claro, así el toque de queda va a terminar a las 5 de la mañana de este jueves 30 de septiembre, ya tras un año y medio de vigencia casi, y que en el último tiempo había sido bastante criticada. Hay que recordar que bastantes gremios, incluso de locales nocturnos, habían pedido terminar hace bastante tiempo con esta restricción que, como decíamos, partió hace un año y medio atrás, justamente para poder atender hasta más tarde, y es así entonces que ya definitivamente termina el toque de queda que fue anunciado, esto por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien justamente decía que hay mejores cifras que se han registrado ahora en nuestro país. Justamente durante esta jornada el Ministerio de Salud reportó 640 nuevos casos de COVID-19, mientras que la positividad nacional llegó a 1,08%, una cifra que hay que recordar se mantiene por varios días consecutivos sobre el 1%, y mientras que en la región metropolitana esta cifra también llegó a un 1%. Es parte del balance y también del anuncio que se hizo durante esta jornada, y vamos a pasar a revisar mayores detalles de esto por parte del presidente Sebastián Piñera y también el vocero de gobierno Jaime Belolio. Dados estos avances en el combate a la pandemia y para aumentar los niveles de libertad y movilidad de la ciudadanía, para fortalecer la recuperación del empleo y la economía y para asegurar el buen funcionamiento de nuestra sociedad, hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado. Y en consecuencia, tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas. El estado de excepción constitucional por catástrofe, por calamidad pública, en el contexto del COVID-19, nos ha permitido reforzar los protocolos sanitarios, especialmente en los momentos más críticos de la pandemia. Y hoy, gracias a una significativa reducción de los contagios, las hospitalizaciones, el gobierno ha tomado la determinación de no renovar el estado de excepción el próximo jueves 30 de septiembre. Entre otras medidas, esto significa que no habrá toque de queda en ninguna región, ni tampoco cuarentenas comunales o regionales. Queremos ser muy claros en esto. Que se levante el estado de excepción no significa que la pandemia terminó, que podamos relajarnos o que no hay que seguir ocupando la mascarilla. Bueno, y junto con este término del estado de excepción también termina la posibilidad de aplicar, por ejemplo, las restricciones de movilidad y así también el toque de queda. Por eso al Ministerio de Salud le quedaban dos alternativas, según lo que se comentaba durante esta jornada, que era aplicar el código sanitario o una alerta sanitaria. Así se quedan con este estado de alerta sanitaria, que lo que permite, por ejemplo, es establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas, también el aislamiento de casos positivos, contactos estrechos, y también, por ejemplo, se permiten los traslados a residencias sanitarias. Y es por ese motivo también que se actualiza el plan paso a paso del gobierno, donde también comentábamos recién que se agrega esta fase, se restablece esta fase de apertura avanzada y también se eliminan las cuarentenas. Por lo tanto, esta fase 1 de cuarentena se reemplaza por la fase de restricción, es decir, que se van a permitir las actividades en todas estas etapas del plan paso a paso, pero con aforos reducidos tanto en actividades al aire libre, como también en reuniones sociales al interior de los hogares. Pasemos a escuchar también parte de los detalles de estos aforos por parte de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y también al ministro subrogante de Economía. En el paso de restricción se podrán juntar un máximo de 5 personas. En transición, un máximo de 5 personas que puede aumentar a 10 si todos tienen pase de movilidad habilitado. En preparación serán 10 personas, máximo y hasta 25 si todos tienen su pase de movilidad habilitado.
En apertura inicial son 20, máximo 50 si todos tienen su pase de movilidad habilitado. Y en apertura avanzada son también máximo 20 personas y no tiene restricción de número si todos los asistentes tienen su pase de movilidad habilitado. Respecto a la atención presencial en restaurantes, café y fuentes de soda, estos podrán aperturar desde el paso 1 solo en espacios abiertos y con pase de movilidad habilitado. Asimismo, se eliminan las restricciones durante los fines de semana en el paso 2. Finalmente, en los pasos 3, 4 y 5 se mantienen las normas actuales exigiendo el pase de movilidad habilitado en espacios cerrados y sin número máximo de personas por mesas. En aquellas actividades deportivas, culturales o de entretenimiento en donde los asistentes tienen una ubicación fija y hay un uso permanente de mascarilla y el recinto que alberga la actividad tenga butacas o bancas fijas como los cines, teatros o circos, el aforo pasará a ser un porcentaje de la capacidad del lugar. Importante ahí entonces lo que dice el ministro respecto a la fase 2 de transición, que no va a tener cuarentena los fines de semana. Recordemos que esas restricciones además también aplicaban para los días festivos, pero solamente se van a implementar distintos aforos en actividades que van a poder realizarse, se va a eliminar la cuarentena y al mismo tiempo este documento, el pasaporte sanitario, el C-19, va a ser solicitado solamente para los viajes interregionales, ahora con la eliminación también del estado de excepción. También hicieron distintos anuncios con respecto a las ayudas sociales que se activaron durante la pandemia. Fue el vocero de gobierno Jaime Belolio quien comentó que estas ayudas, a pesar de estos nuevos anuncios con el término del estado de excepción, no se van a eliminar. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el IFE laboral, también el IFE universal, los créditos FOGAPE y las ayudas para las pymes. Escuchemos también mayores detalles de esto en voz del vocero de gobierno. Importantes ayudas van a seguir vigentes aun cuando se acabe el estado de excepción. Por ejemplo, el IFE universal sigue vigente, el IFE laboral sigue vigente, la entrega de los créditos FOGAPE sigue vigente, la entrega de los bonos pymes también siguen vigentes. La ley de apoyo para el no corte de servicios básicos sigue vigente, entre otras medidas. Una medida muy relevante, como el postnatal de emergencia, fue extendida por el gobierno para apoyar a las madres y padres en estos tiempos difíciles. Y quienes necesitan acceder a este beneficio, recuerden que deben solicitarlo antes del 30 de septiembre. Término entonces del toque de queda, se eliminan, o sea, se mantienen las ayudas, como decía ahí el vocero de gobierno, pero hay que estar atentos también según lo que han dicho los especialistas, porque todavía no vemos el real impacto que ha tenido Fiestas Patrias. También el ISP, por ejemplo, ha visto una tendencia al alza de los casos Delta en nuestro país, así que hay nuevos anuncios, se termina el toque de queda, pero los especialistas llaman también a mantener ahí la atención puesta justamente en los casos Delta y cómo se comporta la pandemia en los próximos días. Así es, muchísimas gracias, Estefanía. Y claro, mientras se abren las restricciones, lo más importante tal vez sea mantener el uso de la mascarilla siempre que uno entre a un lugar cerrado, sobre todo porque ya a estas alturas en espacios abiertos, si bien hay que mantenerla siempre, sobre todo ser muy riguroso en espacios cerrados, porque es lo que ha demostrado en otros países que tienen la misma vacunación que nosotros, nos ha permitido a nosotros tener mejores números. Muchas gracias y seguimos con el tema. Que estés bien, chao. Buenas tardes.